Muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Hoy los saluda Luisa Fernanda Tobo por Luz Helena Ramos. Una de las situaciones más difíciles y dolorosas a las que nos enfrentamos tarde o temprano los seres humanos es a la muerte de un ser querido. El fallecimiento de la pareja, de un hermano o de uno de los padres puede causar una sensación de dolor profundo, cuya intensidad normalmente debe ir reduciéndose con el paso del tiempo. Al periodo posterior a esa desaparición de la persona que fue especial para nosotros, para nuestras vidas, se le conoce como el duelo, y en él pueden aparecer episodios de tristeza o de depresión. Sin embargo, aunque cada persona reacciona de forma diferente al sentimiento que deja esa pérdida, lo importante es aprender a asimilar lo que sucedió y poder vivir sin esa persona que se ha ido. Pero ¿cuáles son las fases del duelo? ¿Cómo asimilar de mejor manera la desaparición de nuestros seres queridos? ¿Cómo adaptarnos al vacío que dejó la persona que desapareció? ¿Y en qué momento debemos buscar ayuda si los síntomas y las consecuencias de esa muerte repentina o indeseada no cesan? Pues de eso vamos a hablar hoy con ustedes y con nuestras especialistas invitadas. Comenzamos así en directo, también invitándolos para que se comuniquen con nosotros a la línea telefónica que aparece en pantalla y puedan hacer sus preguntas y sus comentarios. Para hablar sobre el duelo, pues hoy está con nosotros Carolina Ayala Pineda, ella es psicóloga especialista en psicología jurídica, quien es terapeuta familiar, individual y grupal, y quien además ha apoyado a la población privada de la libertad para afrontar experiencias de duelo. También nos acompaña María Luisa Barreto Zambrano, ella es psicóloga, magíster en psicología con énfasis en psicología clínica y con experiencia en el manejo de problemas emocionales y afectivos con víctimas del conflicto armado. A las dos les doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Buenas noches, muchas gracias. Quisiéramos comenzar explicándole a nuestros televidentes qué es el duelo. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, fundamentalmente el duelo es una reacción que se da pues, ante la pérdida de un ser querido o de una persona que es significativa pues, para nosotros. Esta se caracteriza por pues, desconcierto, también hay pues, una reacción de angustia, de tristeza y pues la salud integral de la persona se puede ver comprometida como producto de esta reacción. ¿Hay algunas fases del duelo? Claro que sí. El duelo principalmente tiene 5 fases, las cuales siempre empieza como con la negación, que es donde nosotros estamos, cuando sucede el acontecimiento como tal, nos negamos a esa realidad. Nos negamos. ¿Es la misma fase en la que uno dice estoy como en shock, como que no lo puedo creer, como que no lo creo, lo asimilo todavía? No puedo asimilar esto que está pasando con mi familiar, con mi pareja. Sí, por lo general sucede más que todo con la pareja, como en el vínculo afectivo que tiene una relación de pareja, porque pues obviamente es su ser querido principal, entonces está como la negación, ese momento en donde no puedo creer que está pasando esto, me niego a que esto es la realidad. Viene un periodo después de una negación que es el periodo de ira, como esa ira que uno se llena de ira totalmente, pensando, pero cómo pasó, pero qué sucedió, pero qué puedo hacer, pero por qué esto, y así se asocia con la culpa, porque se empieza como a adquirir esa culpa personal, fue por mi culpa tal vez, y se empiezan a adquirir ciertas preguntas en ese momento. ¿Y puede ir acompañado como de un poco de impotencia también? Totalmente, claro, incluso pueden haber ideas de suicidas en ciertas ocasiones, dependiendo la persona cómo tome esa reacción en ese momento, porque hay muchas personas que no lloran, ellos porque están totalmente en shock, no saben, no pueden expresar sus emociones con la tristeza, sino simplemente quedan totalmente en shock, como que no puedo creer que eso realmente que está pasando. Después de eso viene el periodo como hablábamos de la culpa, para llegar a como esa tristeza, para no llegar a una total depresión y no querer comer. Empiezan como las necesidades también, las necesidades físicas, las enfermedades. Empiezo como a llenarme, a perder el autoestima completamente, a no seguir con un proyecto de vida, a no asimilar ese periodo con el cual está pasando, y pues así podemos llegar a la aceptación como tal con mucho trabajo, ¿no? A la aceptación de que bueno, estoy aceptando esta realidad que me está pasando hoy en día. ¿Todas las personas que pasan por la pérdida de un ser querido deben pasar por todas esas etapas? Claro que sí. Todas las personas pasan por todas esas etapas, porque son como las fases, como el periodo de cada persona. De cada duelo. Asimile la emoción del momento. Exactamente. ¿En qué momento se termina el duelo? Es decir, ya se han pasado por todas esas fases,
más o menos cuánto tiempo puede durar o que sea lo normal para que se pueda decir que la persona cumplió sus fases del duelo, porque se debe hacer un duelo, que la persona que se fue no fue cualquier cosa, una persona que nosotros queríamos, se debe hacer ese duelo, pero en qué momento uno dice, bueno, ya pasó, este es el tiempo normal para que esto suceda. Pues bueno, diferentes autores tienen su apreciación, no está unificado un criterio, sin embargo, se considera que 6 meses puede ser como el periodo prudencial en el que la persona se pueda adaptar, que puede ir asimilando pues esa pérdida que concluye pues con la fase de aceptación. Hay otros autores que hablan de 1 año, por ejemplo, pero el criterio fundamental va a ser el funcionamiento de la persona. Entonces, cuando se vea comprometido ese funcionamiento en sus diferentes áreas de ajuste, a nivel social, familiar, laboral, si está muy deteriorado, pues ese ya es un criterio para definir que es necesario pues acudir ya pues a una ayuda profesional. ¿El nivel educativo de las personas influye en que esos pasos que se deben seguir durante el duelo sean más rápidos o sean más lentos? ¿O no tiene nada que ver? El nivel educativo, claro, influye. Mira, influye todo. Influye, yo creo que influye hasta el cambio personal, hasta el cambio radical totalmente con el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno educativo. Es que mira, es como un circulito y todo va enlazando con cada cosita. Entonces, todo, en ese momento todo influye. Ya lo que estaba hablando ella, el periodo máximo es 1 año. Si ya este duelo persigue totalmente, ya se puede hablar de una depresión profunda. Entonces eso es otro cuento un poco más delicado. Hay que tratar ya esa depresión por ese duelo. Bueno, hay un tema bien importante y es el tema de los niños. Cuando se muere alguien en la familia muy cercano y hay un niño en casa, ¿qué se debe hacer con ese niño? ¿Es recomendable llevarlo a la funeraria, al cementerio? ¿Cómo hablarle, cómo explicarle a ese ser tan pequeño que es una pérdida y cómo debe afrontarlo? Pues es importante que el niño pues desde temprana edad pueda empezar a asimilar una condición pues muy natural en el ser humano, que es la muerte. Entonces intentar pues evitar que él asista a todo pues el ritual. Eso no es recomendable, ¿sí? Porque pues entonces el niño va a estar pues limitándose como en situaciones que le van a permitir pues ir afrontando el sufrimiento natural pues que viene como parte de la naturaleza del ser humano. Entonces sí es importante irle mencionando que pues esa persona que está acompañando a la familia pues ya no va a estar, pues de una manera o en un lenguaje pues más bien sí como contacto, no pues ser muy trágico, buscar que la persona esté autorregulada, es decir, no sería bueno que el niño pues observara tampoco una reacción emocional demasiado pues sobresaltada por parte de las personas que están alrededor, sino en un tono más bien cálido, tranquilo, y de esa manera pues el niño va a generar como esa confianza pues también para con esas personas de su familia, y se le va a facilitar pues afrontar pues ya todo el proceso que viene de ahí en adelante. Pero no entiendo muy bien, ¿sí es recomendable que vaya a esos actos funerarios y al cementerio y eso o no? Sí, es recomendable. Mira, lo que pasa es que con los niños también sucede como uno de adulto, pasa por etapas. Los niños pasan por etapas de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el niño. Puede ser, digamos, que esté en la etapa de sus 5 a 7 años. Sí es recomendable. Un bebé no es muy recomendable llevar, la verdad, porque pues es un ser que en su momento pues no sabe la realidad de la vida, totalmente. Pero sí es muy recomendable igual llevar a un niño que esté en su edad de 5 a 7 años, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque él ya tiene las capacidades de conocimiento de lo que está pasando, de afrontar esa realidad. Importantísimo las redes de apoyo. Y es muy recomendable, de hecho, porque para los niños va a ser un poco más calmado, por decirlo así, que falleció mi abuelo, falleció mi papá, falleció mi mamá, pero ¿en qué momento? O sea, se siente un poco perdido. Claro. Entonces la idea siempre es que tenga su red de apoyo primordial al lado, pero sí es muy recomendable incluso llevarlo a una funeraria. Se recomienda mucho como que para que el niño se sienta totalmente liberado de sus emociones, sienta liberación,
que no se repriman en ese duelo. Se recomienda mucho que le haga una carta a su ser querido, totalmente, y se libere de todas esas cosas que no pudieron compartir, que no le pudo decir en su momento, y con eso él a sí mismo se va sintiendo liberado y va entendiendo la situación del momento, de la realidad de la cual está pasando. Esto en el caso de los niños, pero en el caso de los adolescentes que ya están un poco más grandes, que ya entienden, que además están pasando por una etapa de su vida que a veces ni se entienden ellos mismos, que es un poco complicado, ¿cómo sería el trato con estos muchachos, con estos jóvenes al perder un ser querido? Pues de la misma manera como los niños pues deben irse exponiendo a esas situaciones que van a ser posiblemente que se los van a presentar más adelante con otros seres queridos, con personas de su contexto social, pues es importante que los adolescentes también puedan participar, pero no obligarlos, porque ellos indudablemente por sus características, por ejemplo, la rebeldía es algo muy frecuente en esa etapa, por lo tanto es posible que ellos se resistan a asistir, entonces pues, no se les puede obligar, hay que entenderlos, hay que validar sus emociones, permitirles que se expresen y pues toda pues el contexto familiar va a verse desequilibrado, entonces es tratar de entender que es un periodo normal y que progresivamente se va a ir restaurando pues ese equilibrio y va a depender pues de cómo lo manejen. Hoy en directo estamos hablando acerca del duelo y cómo superar esta etapa de la vida que indudablemente a todos los seres humanos nos llega en algún momento. Los invitamos para que nos llamen en nuestras líneas 457-8300, extensión 5225, 5226, para que tengan ustedes la oportunidad de conversar con las psicólogas que tenemos hoy invitadas en nuestro programa y hacerles las preguntas que ustedes quieran. Por ahora vamos a recibir esta llamada. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Jimena. Jimena, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su pregunta. Gracias, es que mi papá tiene Alzheimer y ha sido difícil manejar el tema del duelo porque a veces pues uno lo ve bien y a veces pues lo ve mal y está ahí físicamente pero ya mentalmente no está, ya es un niño chiquito, entonces ha sido un poco difícil. ¿Se podría empezar a hacer el duelo desde este momento? Es decir, está la persona pero no está porque no recuerda a sus hijos, no recuerda a sus seres queridos. Es como si no estuviera. ¿Tiene una enfermedad? Sí, tiene Alzheimer. Tiene Alzheimer, ok. Sí, claro, mira, pues lo que te digo, es un ciclo vital en el cual estamos, entonces al momento en que llegamos a una etapa de estas que es la vejez, tenemos muchas enfermedades, llegamos a muchas enfermedades y esta es una enfermedad degenerativa, en la cual pues, como lo están diciendo, la persona no recuerda. Es muy complejo incluso tratar con la persona porque tiene ciertos comportamientos que no, o sea, haz de cuenta que vuelve a ser como un niño, al cual toca estar pendiente, estar muy al tanto de esta persona, pero se puede manejar con vital, la paciencia, se puede manejar con muchas manualidades, ejercicios muy manuales, hacer de cuenta que aunque él no esté consciente de lo que está haciendo en su momento, sepa que tiene sus redes de apoyo ahí, sepa que con cualquier cosa puedo identificar que ella es mi hija, ella es mi mujer, puede que ella sea mi nieta, pueda que él sea mi nieto, pero pues se puede trabajar desde las enfermedades terminales como esta. Tenemos otra llamada a esta hora de la tarde. Adela, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Mira, lo que pasa es que pues yo tengo un duelo muy grande porque mi madre se murió hace 4 años y pues yo aún me siento muy triste. Y no sé qué hacer. ¿Qué recomendación le pueden dar ustedes a Adela, que evidentemente vemos que aún el recuerdo de su madre la conmueve mucho después de 4 años de que ya sucedió este hecho? Pues bueno, es absolutamente comprensible que incluso transcurridos ya varios años ella experimente dolor, se sienta pues desconcertada y menciona que no sabe qué hacer. En este caso lo más recomendable es que pudiera asistir pues a una ayuda profesional, un psicólogo clínico que le brinde pues herramientas para el manejo de ese duelo.
desde el contexto social, pues es importante que le brinden ese espacio para que ella pueda expresar sus emociones. No sé si tenga la oportunidad de hablar con otras personas acerca de lo que está viviendo, porque lo que sucede a veces es que las personas reprimen todas esas emociones, lo guardan y eso va a ser contraproducente porque pues va a cronificar el problema. Entonces, si ella puede expresar o tener esa red de apoyo para que por lo menos se sienta comprendida, escuchada y paralelamente pueda tener una ayuda profesional, pues de esa manera seguro va a ir mejorando en ese proceso. Bueno, Adela, esperamos que este consejo pueda servirle y que pueda usted buscar ayuda de un psicólogo para que pueda empezar a superar esa pérdida que es tan grande, ¿no? Perder a la madre es, digamos, una de las pérdidas pues, muy difíciles. Carolina, ¿qué se hace con las personas o con las cosas, perdón, de las personas que fallecen? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo recomendable? Dejarlos como un recuerdo, ¿sabes? Mira, yo siempre recomiendo, incluso con las personas que yo he trabajado este tipo de cosas, siempre recomiendo hacer como un trabajo de liberación de recuerdos, que consiste como básicamente en coger cada cosa, una caja, ir a su tumba o en, bueno, donde esté esta persona hoy en día y hablar, o sea, hacer de cuenta que como que sigue vivo y entregarle totalmente esas cosas, dejarlas ahí o bien botarlas, pero lo importante es que esa persona se sienta totalmente liberada de decir, mira, estoy entregando estas cosas acá, estos son los recuerdos, estas son tus cosas favoritas, esto era lo que a ti te gustaba, recuerdas, no sé qué, o sea, como empezar a tener ese diálogo con esa persona y así mismo esa persona se pueda sentir totalmente liberada de su ser querido y de las cosas pertenecientes a él. ¿Qué se le podría decir a una persona que está en esa situación de perder a un ser querido, ¿no? Porque es una situación difícil, uno a veces no sabe qué decir, a veces solamente con la compañía uno cree que bueno, puede ayudar un poco, pero ¿cuáles serían como esas palabras ideales? Porque también hay personas que tienden o suelen a ser imprudentes en esos momentos. ¿Qué se debe decir y qué no se debe decir? Pues bueno, lo que suele utilizarse como expresión en este tipo de situaciones es como ya no llores, cálmate, es algo pues que ya va a pasar. Normal, o ya era hora, que Exactamente. también es otro de los comentarios recurrentes. Entonces, pues ese tipo de expresiones lo que provocan en la persona es intensificar su malestar. Claro. ¿Sí? Lo que necesita la persona que está pasando por un proceso de duelo, de pérdida, es sentir que esas emociones que experimenta son válidas, comprensibles. Entonces, no es necesario incluso muchas veces decirle mayor cosa, sino simplemente decirle estoy acá, te voy a escuchar, es comprensible que te estés sintiendo de esa manera. Cuando perdemos a un ser querido sentimos que se nos derrumba el mundo, sin embargo, pues fíjate que estamos acá acompañándote y pues vamos a buscar la forma de que tú salgas adelante. Carolina, algo por... Sí, es eso, complementar. mira, porque es que desafortunadamente pensamos que esa persona en su momento no está sintiendo nada, como que lo que tú estás diciendo, no, pues ya era hora, ya estaba viejito, Sí. pero mira, ya Tan estaba enfermo que enfermo, estaba, sí. pero pues ya antes siéntase como alegre que Diosito se lo llevó. Entonces ese tipo de comentarios son muy chocantes para esta persona que está pasando un duelo. Entonces lo más recomendable, lo que ella estaba también diciendo, es lo importante es que esa persona sienta que tiene sus redes de apoyo, que al menos con un tranquilo, estoy acá con usted, ¿qué le puedo servir? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? Eso es muy importante para esta persona porque se está dando cuenta que no está solo, que tiene unas redes de apoyo, que tiene una ayuda ahí y que independientemente del suceso por el cual está pasando, no está del todo solo. Bueno, tenemos algunos comentarios ya en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live, las personas ya nos están viendo, nos están comentando, le enviamos un saludo a Livia Beltrán que nos dice buen tema, a Víctor Reinaldo Salamanca que nos saluda, a Fabián Landazábal, a Miriam Gómez y a María Claudia Castro, Dios mío, casi no soy capaz. Y tenemos aquí una pregunta de Juan Gabriel Hernández Castellanos. Él nos dice, ¿es normal 2 años de duelo? No se me quita, no sé qué hacer, ayuda por favor. 2 años después de haber perdido a un familiar. ¿Qué le podremos decir a nuestro televidente por Facebook Live? Pues bueno, si él denomina ese duelo como esos pensamientos recurrentes que puede tener acerca de la persona o de la situación en la que pues falleció,
pues eso puede ser comprensible y pues tratar de desarraigarse de eso, tener como la memoria borrada respecto a eso va a ser imposible. Entonces, si se trata de pensamientos que ocasionalmente vienen, por ejemplo, en estas fechas de la celebración del padre o en las navidades o en un cumpleaños, es normal que la persona eventualmente sienta un poco de tristeza. Un poco de nostalgia, Sin sí. embargo, si el funcionamiento de la persona en su trabajo, si de pronto ha dejado de hacer cosas que hacía antes, pues como una reacción a la pérdida de la persona, entonces ahí ya está comprometido su funcionamiento, el bienestar de la persona, su calidad de vida. Entonces ahí si cumple como con esos criterios, si es necesario, pues preferiblemente tener una ayuda profesional que le pueda orientar en qué es lo que está manteniendo ese problema. Carolina, usted ha tenido la oportunidad de trabajar un tema que es bien importante y es con estas personas que han perdido un ser querido pero que están en la cárcel y no pueden tener ese momento de despedida, no pueden ir a una funeraria, a una misa, a un entierro. ¿Cómo es el proceso con ellos? ¿Qué se hace para que esa persona pueda también llevar a cabo un duelo y salir de esa tristeza? Mira, es una cosa muy compleja, ¿sabes? Demasiado compleja porque este tipo de personas, aparte de que son totalmente discriminadas por la sociedad, pero de igual manera tienen familia y tienen sentimientos y emociones que hacen que pues exploten en este tipo de situaciones como el duelo. Pues lo que siempre se maneja con ellos es muy complejo porque pues tiene que tener siempre, es difícil el tema porque pues el centro penitenciario no le permite escasamente solamente ver a su familiar, se murió, le avisamos que su familiar se murió, pues ahí sí que pues mi más sentido pésame, pero pues entonces eso es lo que hace como tal el centro penitenciario, pero nosotros como redes de apoyo de psicología y trabajo social, ¿qué hacemos? Llamar a los familiares, hacer que el carro fúnebre llegue al establecimiento carcelario, poder sacar al interno para que vea a su ser querido por última vez ahí. Es muy complejo porque pues sabes que lo está viendo, logramos que se haga eso, ve a su ser querido, se despide y ya él sigue ahí. ¿Y qué puede pasar con esta persona? Porque va a volver a su entorno, a su realidad del momento, que estoy encerrado, que siento ganas de... Hay muchas personas que tienen ideas suicidas, muchas, entonces trabajar con ellos, ese tema de duelo es mucho trabajo terapéutico, mucho trabajo de liberación de emociones, de liberación de recuerdos, de estar terapia constante con ellos y posiblemente si se puede aislar de los demás internos es mucho mejor, de hecho se puede hacer, pero trabajar con ellos lo más importante es que quiera trabajar y quiera salir de ese duelo, porque con ellos es complicado, porque pues ya, pero usted qué puede hacer por mí, pero usted quién es, pero no sé qué, ese tipo de cosas, pero la persona que se quiere dejar ayudar, se logra un buen trabajo. También hay otro tipo y otra situación de muerte complicada en nuestro país que vivimos pues, durante mucho tiempo y tiene que ver con las víctimas del conflicto con las que usted pues, ha tenido la oportunidad de trabajar y allí hay varias situaciones porque no es solamente perder un ser querido, sino en muchos casos no recibir el cuerpo de ese ser querido, simplemente saber que ese ser querido murió y ya, o tener que enfrentarse a otras situaciones como el desplazamiento forzado. ¿Cómo se enfrenta ese duelo en situaciones como tan atípicas y tan duras en esos casos? Pues bueno, así como lo compartía pues Carolina, esta situación de duelo en esta población es bastante complejo por todas las circunstancias que están alrededor. Entonces está el desplazamiento, está pues las amenazas, las masacres que pudieron presenciar y además de eso, pues los que llegan aquí a Bogotá es enfrentarse pues a toda una ciudad desconocida con pocas oportunidades. Entonces sí, no solamente el duelo que sería pues la pérdida o esa reacción ante la pérdida de ese ser querido, sino el duelo también por desarraigarse de sus tierras, por dejar todo atrás, por empezar una nueva vida. Entonces, pues en mi caso, la intervención que yo he trabajado con esta población se denomina terapia de aceptación y compromiso. Es una terapia que difiere un poco de la tradición cognitivo-conductual, que es como la terapia que más se ha trabajado y más eficacia ha mostrado en el manejo del duelo. Y lo que propone es la aceptación de lo que la persona pues ya vivió, de lo que ha pasado y el compromiso con lo que es importante para ella. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, la señora perdió a su hijo, pues le queda un otro hijo pues que está apenas en su bachillerato y que tiene pues toda una vida por delante. Entonces, ese hijo y esos nuevos proyectos que pueden llegar a surgir acá son como esa motivación
que va a tener la persona para poder afrontar esa pérdida. Entonces es una intervención muy orientada pues, a esas necesidades, a esas condiciones y comprende esas emociones que inevitablemente la persona va a tener. Es decir, va a volver a tener eventualmente algún recuerdo, algún pensamiento, pero ese pensamiento ya no va a ser tan problemático, ya no va a ser algo que le interrumpa su trabajo, sino la persona puede seguir adelante y ve esa nueva condición de su vida como algo que va a tener un sentido y que le va a dar más fortaleza para lo que viene de ahí en adelante. O sea, es normal que después de que pase la etapa de duelo uno pueda recordar y por qué no de pronto un día estar nostálgico, llorar por la persona que perdió, pero no quiere decir que todavía esté dentro del duelo, solamente es un recuerdo y lloramos, nos desahogamos, salimos de eso y seguimos adelante. No hay problema. Bueno, tenemos una llamada de José Antonio. José Antonio, muy buenas tardes, casi noches. ¿Cuál es su pregunta? Lo que pasa es lo siguiente, yo trabajé con alguien que como 18 años y ya lleva muerto 2 años, pero cuando paso por los sitios donde le gustaba ir a él, siempre me recuerda y tanto que yo no fui capaz de ir al entierro. Yo quisiera saber qué me aconsejan ustedes, porque yo siempre trato de recordarlo como aquella persona que me enseñó cosas buenas. Esa es mi pregunta, porque para mí el Señor era como un papá, igual como él era mi papá. Él era mi jefe, más que jefe era un amigo. ¿Sí me entiende la pregunta? Sí, señor. Y es una pregunta recurrente que hemos recibido hoy en el programa y es como que pasa tanto tiempo y no se puede olvidar a esa persona y no se puede hacer un duelo. ¿Qué es lo que impide que ese duelo se pueda llevar a cabo, que se pueda salir de esa situación? Mira, ahí pasa en uno mismo. Es como encontrar ese sentido de vida que le queda a uno. Entonces, es tratar de recuperar ese autoestima, esos miedos, es como ese perdón, liberar todos esos rencores, esos miedos y esas emociones negativas que uno carga en su momento, sí, y encontrar su sentido de vida. Empezar a preguntarse uno mismo cuál es mi sentido de vida, qué estoy haciendo, qué me está fallando, en qué estoy fallando, por qué sigo sintiendo esto. Entonces siempre enfocarse en su sentido de vida, sí, en el perdón de sí mismo como tal y en el perdón hacia esa persona que se fue porque ya han pasado muchos años, tal vez aún quede algo que él no le pudo haber dicho o algo que pasó y en su momento pues él no se fue, me sí, faltó por decirle esto, me siento, tal vez no lo he podido superar porque siento que me faltó decirle lo más importante que necesitaba, entonces me estoy frustrando, estoy creando como un círculo vicioso en mí después de tanto tiempo, entonces lo más importante es siempre buscar ese sentido de vida radical que uno tiene como persona y proyectarse hacia un futuro, tener un proyecto de vida, un buen crecimiento personal. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa hoy en directo. Cuando regresemos vamos a estar complementando la respuesta para este televidente, para José Antonio, quien hoy nos ha dejado esa inquietud de cómo poder superar ese duelo después de tantos años. Los dejamos con este dato, con esta frase más bien de la escritora chilena Isabel Allende. Ella dice: la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Ya volvemos. Tú no necesitas estar comprando ropa si ni sales de esta casa. ¿Para qué necesitas aretes nuevos? Si eso ni siquiera se nota cuando tienes el pelo suelto. ¿Qué cuento de comprar maquillaje? ¿Acaso necesitas esa tontería? Tu vida y tu
dignidad no tiene precio. Acabemos con el maltrato económico. Hoy quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano porque una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos, con la mayor votación de la historia en nuestro país. Quiero agradecerle a mi esposa María Juliana, a mis hijos Luciana, Matías y Eloísa, a mi madre que están acá conmigo, por el tiempo que me brindaron, por su respaldo y porque espero que esta sea una familia que le dé ejemplo y que trabaje todos los días por el pueblo colombiano. Ha llegado el momento para que esta nueva generación recorra cada rincón de Colombia, motivando el trabajo de las comunidades. Ha llegado el momento de estrecharnos la mano, ha llegado el momento de mirar hacia adelante, ha llegado el momento de la esperanza, porque aquí nosotros demostramos que cuando hay una idea clara, que cuando se respetan las diferencias, que cuando somos capaces de debatir sin agresiones, el pueblo colombiano reacciona con su mandato soberano. Les pido a ustedes que a partir de hoy sigamos este trabajo que empezamos. Aquí no termina nuestra lucha continúa desde el gobierno, con ustedes, en las calles, recorriendo Colombia, porque estaré cada semana en talleres construyendo país, conectando con el amor del pueblo colombiano. ¡Que viva Colombia! Centro Democrático. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana festejaremos en la iglesia el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, dos seguidores de Jesús, dos columnas de las comunidades cristianas del primer siglo. Pedro, el pescador del lago de Galilea, a quien Jesús le encargó ser pescador de hombres. El hombre constituido en roca, sobre la que se podrían apoyar los demás discípulos de Jesús. Pedro, a quien el Señor le dijo que sería pastor del rebaño. Pedro, por quien Jesús oró para que no desfalleciera en la fe, sino por el contrario, que fortaleciese a sus condiscípulos y hermanos. Pedro, el que amó a Jesús, Pedro el apóstol, intercede por nosotros, los discípulos del siglo XXI. Pedro, intercede por el Papa Francisco, tu sucesor en Roma. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Estás invitado a vivir la emoción y la pasión del Concurso Nacional de Salto Ecuestre 5 Estrellas. Este lunes festivo 2 de julio, a partir de las 3 de la tarde, en Ojo al Deporte, solo por Canal Capital. Seguimos en directo y hablando del duelo, cómo superar esa pérdida de nuestros seres queridos que en algún momento de la vida vamos a tener que afrontar. Y nos quedamos entonces en punta con una respuesta para nuestro televidente José Antonio, quien nos preguntaba cómo hacer para poder superar ese duelo. Nos contaba el caso de que él tuvo un jefe durante 18 años, hace 2 años él murió, pero era casi como un padre para él y él no dice que no ha podido superar esa pérdida. ¿Cómo poder ayudarlo y qué pautas se le podrían dar a José Antonio para que pueda hacer ese proceso? Bueno, se plantean pues algunas tareas básicas en ese proceso de afrontamiento y manejo del duelo. El primer paso es aceptar la realidad. Hay personas que se quedan en esa fase de negación y constantemente están diciendo no, esto no puede ser, no es cierto, ¿cómo es posible? Entonces esa aceptación de que la situación en efecto fue realidad, pues va a contribuir o va a generar una disposición para que la persona pueda empezar a retomar su vida poco a poco. ¿Sí? La segunda tarea va a corresponder a la expresión de los sentimientos y emociones asociados a esa pérdida.
Entonces es posible que transcurrido ya este tiempo, él siga experimentando mucho dolor, mucha tristeza, angustia, desolación, porque, como ya lo mencionaba anteriormente, de pronto no ha tenido ese espacio para hablar, para expresar sus sentimientos. Se hacen diferentes actividades pues, en el contexto terapéutico, pero también lo podría hacer tal vez él de manera individual, es hacer una carta, o generar un contexto en el que pueda como recrear un encuentro con esa persona que ya se fue y poderle decir cómo se siente, cosas que de pronto hubiera querido decirle pero no tuvo tiempo de hacerlo, entonces poder generar esa expresión de sentimientos y emociones, que puede ser también algo que contribuya pues, a que la persona vaya asimilando mucho más eso. La tercera tarea va a ser adaptarse a un mundo en el que la persona ya no está. Entonces hay personas que se quedan como con la idea de que la persona va a seguir estando y no asumen cosas que de pronto la otra persona estaba asumiendo. Por ejemplo, en el caso de las parejas. Entonces falleció el esposo y la esposa todavía no ha querido empezar a asumir las cuentas, como se dice, las riendas de la casa. Entonces poco a poco la persona va a empezar a asumir esas tareas que implican la ausencia de la otra persona. Y finalmente, la última tarea, y también es una de las más importantes y va a contribuir a que el proceso de superación del duelo sea más fácil, es reubicar emocionalmente a la persona, ¿sí? Esto no implica olvidarla, no implica asumir que entonces ya nunca más va a sentir dolor, sino generar un vínculo fundamentado en el amor y en esos recuerdos compartidos con esa persona, y dirigir todas esas energías que se estaban invirtiendo, ya sea en cosas relacionadas con la persona que falleció, dirigirlas a otros proyectos, actividades, y generar como un recuerdo, o más bien hacer actividades que permitan memorar a esa persona. Y algunas personas pueden pensar, bueno, entonces si yo empiezo a hacer otras actividades, si yo empiezo a salir, entonces es como deshonrar la memoria de esa persona, y no necesariamente es así. O sea, si yo decido empezar algún otro proyecto, hacer el viaje que tenía proyectado hacer con esa persona, pero que ya no está, tengo todo el derecho a hacerlo, ¿sí? Porque yo me permito sentir dolor, aceptar que eso me va a doler eventualmente, pero que eso no va a ser un obstáculo para que yo siga adelante. Para continuar con la vida. Exactamente. Bueno, muy bien, tenemos a esta hora otra llamada. Clemencia, muy buenas noches, cuéntenos cuál es su inquietud. Buenas noches. Lo que pasa es que ustedes preguntaban que qué palabras uno le puede decir a una persona cuando ha sufrido la pérdida de alguien, ¿sí? Y me llamó la atención porque yo a mi amiga le dije, ay, dale gracias a Dios que se llevó a la niña. Entonces me dio ahorita como remordimiento eso. Yo le dije, ay, dale gracias a Dios que se acordó de la niña y se la llevó. La niña tenía 5 meses y ella andaba muy triste. Entonces yo le dije eso, entonces por eso me dio como remordimiento que no, pues ustedes nos dijeron que uno tenía que decirle que Dios, dale gracias a Dios. Entonces no sé, pues me llamó como la atención de llamar. Bueno, ahí genera ese momento de remordimiento también por haber dicho tal vez las palabras que no eran las adecuadas en ese instante. Sí. Vamos ahora a ver qué dice también la gente, nuestros televidentes en las redes sociales. Para eso le doy paso a mi compañero Gustavo Cabrera. Gustavo. Feliz noche para usted, Luisa, para nuestras invitadas y, por supuesto, todos los televidentes que nos acompañan todas las noches aquí en directo de Canal Capital. Les recordamos que pueden participar de nuestro tema del día a través de nuestra línea telefónica o cualquiera de nuestras plataformas digitales usando el hashtag en directo capital. Veamos cómo se están moviendo en las redes sociales el día de hoy. @Pachequito33. ¿De qué manera se puede orientar a los niños cuando pierden un ser querido muy cercano a ellos? ¿Cómo es la manera correcta de hablar del tema? Gracias a nuestro televidente por su pregunta aquí en directo de Canal Capital. Una de las preguntas que han sido resueltas a lo largo del programa, pero recordamos que a través de nuestra señal en vivo y plataformas digitales se conectan minuto a minuto con en directo de Canal Capital. @Alfonso_CA1. Para mí es muy difícil porque cada diciembre, cada cumpleaños o alguna fecha especial siento el vacío que esa persona dejó en mi vida. Aún no he podido superarlo. Alfonso, gracias por estar conectados y contarnos tu experiencia personal aquí en directo de Canal Capital. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, @AnaGabrielaCR1.
creer que esas personas están en un lugar mejor y ocupar el tiempo en algo que ayuda a hacer el proceso de duelo más llevadero. Ana Gabriela, gracias por estar conectadas todas las noches aquí en directo de Canal Capital. Invitamos a todos los televidentes que sigan participando en nuestro tema del día a través de nuestras plataformas digitales o a través de nuestra línea telefónica. Luisa, continúe con nuestras expertas en el tema. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Feliz noche. Gustavo, gracias, feliz noche. Hay un tema bien importante ahí, ese de las fechas especiales, ¿no? Se acercan cumpleaños, Navidad, de pronto la época de vacaciones que estamos acostumbrados a compartir con esa persona. ¿Qué se debe hacer cuando se acercan esas fechas y todavía estamos en esa etapa de duelo? Pues bueno, como lo he venido diciendo, y esto es influenciada como por esa perspectiva bajo la que yo trabajo, que es pues la terapia de aceptación y compromiso. Entonces desde allí entendemos que muchas de las reacciones que tienen las personas ante estas situaciones u otros eventos traumáticos, que es como intentar no sentirse de esa manera. Entonces si yo me siento triste, voy a, no sé, a tomar con los amigos y de esa manera pues ya yo alivio o quito de mi mente ese recuerdo. Todas esas estrategias pues son culturalmente promovidas, ¿sí? Se nos enseña desde muy pequeños a que el sufrimiento es malo, a que la tristeza es negativa, que si tenemos miedo es algo que debemos suprimir. Entonces eso hace que culturalmente, y de pronto eso influencia un poco esa palabra que la señora que llamó hace un momento le dijo a su amiga, que es dele gracias a Dios y ya maneje la situación y supérelo, y eso es lo que tenía que pasar. Pues esas son cosas que culturalmente de pronto se nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, el intentar suprimir ese malestar lo que va a provocar paradójicamente es que se mantenga, ¿sí? Entonces, si no queremos estar tristes, vamos a tener nuestro pensamiento dirigido a controlar esa tristeza o esa emoción desagradable. Y al tener dirigida esa atención allí, pues esa tristeza o ese pensamiento, ese recuerdo se va a mantener mucho más. Entonces, esas estrategias de evitación lo que van a provocar es incrementar el malestar. Entonces, llega la fecha especial, el cumpleaños, las vacaciones, cualquiera de estos eventos. Entonces, si yo entiendo que es natural que yo me sienta un poco triste, que hay una pérdida que generó en mí pues una desolación y que implicó empezar a mirar ahora qué voy a hacer con mi vida, entonces yo voy a estar un poco más dispuesto a tener una apertura para experimentar esa emoción, y entonces el problema no va a ser la emoción, sino lo que yo hago con esa emoción, ¿sí? Entonces, si yo no intento suprimirla, sino permito que esté ahí por un momento y al mismo tiempo tengo presente lo que es importante para mí, mis proyectos, mi familia, mis actividades, eso va a facilitar que yo pueda continuar adelante y que cada fecha no se convierta como en un mar de lágrimas, sino algo que naturalmente me genera determinado sentimiento, pero que a pesar de eso yo puedo seguir adelante con mi vida. Ya que usted menciona el tema de poder expresarse y de poder expresar esos sentimientos que generan la pérdida de un ser querido, ¿hay algún estudio o por experiencia de ustedes dos que indique que de pronto el machismo que está en nuestra sociedad influye en que de pronto los hombres a quienes se les dice usted no debe llorar, usted es un macho, usted no puede sentir, influye más en que ellos se demoren un poco más de tiempo en hacer ese duelo que las mujeres, o no tiene nada que ver o no lo han visto desde sus perspectivas así? Pues mira, de por sí estamos en una sociedad muy machista, ¿no? En donde vemos que el hombre, por ser hombre, entonces no llora, porque pues si llora, entonces ¿dónde está su hombría como tal? Pero independientemente de todo, los hombres son más susceptibles y más débiles que incluso nosotras las mujeres. Lo que pasa es que ellos se reprimen sus emociones y no se les nota como a nosotras. Entonces, somos seres humanos todos y tenemos que sacar a flote nuestras emociones, es como jugar con ellas. En este caso, lo que tú estabas hablando y pues menciono también un poco sobre lo de las fechas especiales y esos momentos como el Día de la Madre o el Día del Padre, el Día del Niño o cositas así, o fechas de Navidad como tal, siempre tenemos ese recuerdo. Por lo general va dependiendo de cada persona, pero como te reitero, es como conjugar con nuestras mismas emociones en el momento en que pasa una fecha especial. Hoy está cumpliendo años, entonces sé que tengo que ir a visitarlo, sé que tengo que llevarle la flor, hoy es el Día del Padre, sé que tengo que también hacer eso, pero eso se va transformando, es una situación que se va transformando. Totalmente, sí, hasta el momento en donde ya ni siquiera uno mismo, oh por Dios, ¿verdad que tenía que ir a llevar esto porque es esta fecha especial? Entonces ya estoy asimilando que pues ya
se fue de mí, ya no está conmigo. Es cierto que la muerte es un hecho que no podemos predecir, que nadie sabe cuándo nos va a llegar, pero uno podría irse preparando para hacer un duelo de un ser querido, de alguna manera. Sí, mira que sí. Hay incluso una doctora psiquiátrica, Elizabeth Kobler. Ella habla mucho, ella trabajó con personas con enfermedades terminales. Ajá. Y es muy bonito. Tuve la experiencia de leer un libro de ella, de Más allá de la muerte, y habla mucho sobre este tipo, las experiencias que tuvo ella misma, como tratar de hablar con este tipo de personas con enfermedades ya terminales, ya a punto de fallecer, y dado caso que ella logra como por el sentido de la vida y por cómo dialoga con estas personas, las prepara para afrontar ese momento. Para afrontar ese momento, para que esas personas no le teman a la muerte, sino que se vayan totalmente libres. Y muchas veces esas personas que tienen esas enfermedades tan graves son también quienes preparan a sus familiares para ese duelo, ¿no? Para ese momento tan complicado. Claro, bueno, sí. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias Carolina Ayala, psicóloga especialista en psicología jurídica, María Luisa Barreto, psicóloga y magíster en psicología con énfasis en psicología clínica. Mil gracias a los dos por haber estado con nosotros, por darle esos consejos a nuestros televidentes. Muchas gracias. Esperamos tenerlas nuevamente en otro programa y así nos despedimos en directo. Los invitamos para que se queden con toda nuestra programación aquí en Canal Capital.